si el efecto de la evaluación se ha trasladado ya en un cierto por ciento o si queda un resto y que puede llegar a ser mayor a lo que ha aumentado en agosto. Sí, justamente lo que estaban diciendo es así. Se calcula que para el mes de agosto la inflación va a estar por arriba del 4% o en el 4%, y después un arrastre o un traslado que se va a dar también para el mes de septiembre, que suponemos lamentablemente va a ser el mes de mayor inflación del año, ¿no? Cercano al 6%. Luego irá descendiendo, entre comillas, porque no va a estar por debajo del 3%. Claro. Vamos a estar en presencia de la inflación más alta de los últimos 27 años, cuando se salía de la hiperinflación de la década de principio de los 90. Entonces, se calcula con estos números una inflación para este año del 55%, casi 6 o 7 puntos por arriba de la ya altísima inflación del año pasado. Claro. En cuanto al aumento de precios en los alimentos, que en general está por encima de la inflación promedio, ¿qué va a suceder este año teniendo en cuenta la decisión que ha tomado el gobierno de la quita del IVA? ¿Usted cree que estará por debajo o por encima del 4%, si efectivamente ha rendido sus frutos la medida del gobierno? No, lamentablemente también, porque son los precios con los cuales también se calculan la canasta de indigencia. Los precios de los alimentos van a estar por arriba de ese 4%, básicamente porque de alguna forma el gobierno, al no tener, al haber prescindido de cualquier regulación en términos de retenciones o algún otro tipo de restricción al comercio de los alimentos que nosotros exportamos, te diría que los alimentos, al igual que las tarifas, están casi completamente dolarizados, porque un productor si puede vender al exterior a $1, con un dólar ahora de casi 60 pesos, ¿por qué va a vender más barato al mercado interno? No se ha separado, como había en otros momentos, la canasta de bienes que se consumen de la canasta de bienes importados. Entonces, lamentablemente, la inflación de alimentos va a estar por arriba de ese 55%. Roba, buen día, Claudio Rigoli. Hola, Claudio, buen día. Bien, muchos especialistas dicen también, en definitiva, los precios, quitamos el IVA, todos los precios de los productos que se le quita el IVA, dice, ha quedado prácticamente en un número neutro, porque si bien no han aumentado, no han bajado aquella proporción que se esperaba que bajasen los precios como consecuencia de la inflación y lo que había pasado con el dólar. En definitiva, dice que en vez de bajar un porcentaje importante el valor de esos productos, en definitiva hay un promedio de una baja del 1%, nada más puede ser esa cifra. Claro, en realidad lo que vos vas a tener es que el aumento que tendría que haberse dado pleno se va a dar en un porcentaje un poco menor. Tampoco se puede calcular mucho porque no se ha tomado un precio de referencia. Si hubieran dicho, bueno, los precios van a bajar a partir de un precio de referencia del día anterior a las elecciones, del viernes anterior a las elecciones, uno podría decir, bueno, se va a bajar el IVA a los alimentos. En base a ese valor. Exactamente, pero la verdad es que quedó incierta esta medida porque no sabemos qué porcentaje del menor aumento de precio va a tener esta rebaja del IVA. Lo que sí ha disparado esta medida es una pelea con los gobernadores en una situación muy complicada de los gobiernos provinciales y municipales por la crisis económica y social. Se le resta de la coparticipación el porcentaje que ahora no se va a percibir por el IVA no percibido. Bien, lo que ha reflejado agosto también es, según lo informó CAME, es una baja importante en las ventas, ¿no? Promediando así los distintos rubros, prácticamente un 20%, ¿no? Sí, lamentablemente también nos acostumbramos a caídas en el consumo de dos cifras que no veíamos de hace muchísimos años, y esa serie que relata CAME, salvo algunos meses del año 2017, por un tema también electoral, donde el gobierno mejoró un poquito los salarios, la obra pública, y dio estos créditos a los sectores que reciben pensiones, jubilaciones y la asignación por hijo. Salvo esos meses del 2017, todos los meses del gobierno del presidente Macri han tenido caídas en las ventas minoristas, ¿no? Ese es el dato que
te diría que es una constante durante todo este gobierno y que tiene que ver, por supuesto, por la caída de salario real que hemos tenido todos los trabajadores en estos 4 años. 18,6% es el dato en comparación a agosto del año pasado, sí. En consumo en general, una caída del 18,6% y un 12% lo que lleva de caída ya en el año puntualmente el consumo, ¿no? Roba, ¿cuánto se calcula que el poder adquisitivo va a caer de los trabajadores y también de los jubilados finalizado 2019? Mirá, está más o menos en el 8,5%, pero en todo el periodo del presidente Macri, ya, digamos, a fin de su mandato va a estar arriba del 15%. Por eso es que la economía no crece, Claro. no tiene que ver con el tema inversión o el tema de las exportaciones. La Argentina crece desde su historia económica por su mercado interno. Si uno analiza la evolución del salario real y la evolución del PDI, se van a dar cuenta que hay una correlación exacta. Cuando crecen los salarios reales, crece la economía. Bueno, la única vez que pasó en el periodo de Macri fue en el año 2017, donde creció la economía un poco por arriba del 2%, porque los salarios empezaron a recuperar. Hoy tenemos justamente esa variable para atrás y, por supuesto, la economía va a ser también otro récord del gobierno de Macri, 2 años consecutivos de caída del Producto Bruto Interno y una caída del PBI per cápita, o sea, el que recibimos todos los argentinos en estos 4 años del 6,5%, un récord tristísimo para todos los argentinos. Hablando de caída en el consumo y justamente del poder adquisitivo de la gente, en las últimas semanas hubo algunas medidas por parte del gobierno. Esta semana la nueva medida, al menos para los trabajadores privados, es este bono de 5.000 pesos. Todavía no está cerrado, no se conocen los detalles y hoy SICA salió a pedir que, que los empresarios sean flexibles y creativos para pagar una compensación. Aclaró, insisto, dicho que no en otras está palabras cerrado. lo que había pedido el presidente Macri diciendo pongan el hombro los Claro, empresarios. que había que poner el hombro. A ver, lo que representa para las empresas desde la UIA han aclarado que en realidad era preocupante porque hay muchas pymes que se encuentran en una situación sumamente delicada y este aporte extra de 5.000 pesos realmente empeoraba y mucho la situación. ¿Qué opinión tiene usted? Y también, ¿qué representa para el trabajador esos 5.000 pesos que, insisto, se desconoce además si, por ejemplo, va a tributar ganancias? Porque esa es otra cuestión. Todo lo que sea mejorar los bolsillos de las familias argentinas está bien. El tema es quién paga ese ingreso. Hoy las empresas pequeñas y medianas, y le diría que algunas grandes también, tienen imposibilitado porque les están cayendo las ventas. Y si supongamos que necesita sacar un crédito de corto plazo o un descubierto para poder pagar eso en el corto plazo, las tasas son arriba del 100%. O sea que el propio gobierno que te aumenta la tasa de interés, que no puede controlar el dólar, que te ha subido las tarifas y que abrió la importación indiscriminadamente, le pide poner el hombro a estos pequeños y medianos empresarios que yo te diría que si todavía tienen las persianas abiertas son héroes nacionales, ¿no? Igual que los trabajadores que han tenido que sobrevivir con salarios de hambre, porque hoy tenemos salario mínimo vital y móvil por abajo de la canasta de indigencia. Estamos en una situación realmente gravísima y el gobierno pareciera que le tira la pelota o la culpa a los trabajadores, o en este caso va a culpar a los empresarios por no pagar este bono, que realmente el que se tendría que hacer cargo de la crisis es el gobierno nacional. Sí, ayer escuchaba a una mujer, una señora dueña de una pyme. Sí. Y ella decía con sentido común, dice, mire, yo entiendo perfectamente y es lógico darle un bono a un empleado por el poder adquisitivo que han tenido. Si yo tuviera la plata, lo pagaría, dice, pero el tema es que no tengo el dinero para pagarlo. Es que la compensación también la necesita la pyme. La empresa en sí necesita también una compensación. Estamos en una encerrona allí, ¿no? Sí, la encerrona es que el gobierno tiene que destinar casi el 20% del presupuesto a pagar intereses de deuda y no puede destinarlo a esta situación desesperante, que es la situación de la crisis alimentaria que se generó por el aumento de los alimentos. Un país que debería tener por lo menos eso resuelto y hoy está peor que hace 4 años atrás.